empezar con la práctica. Ya, ahí está la práctica. Bien. Bueno, pues vamos a empezar con una práctica de atención consciente al cuerpo. Es parte de tomar conciencia de cómo estamos, qué sentimos, qué necesitamos. Así que te invito a que ahí donde estás o si necesitas recostarte, cambiar de postura, bueno, te coloques en tu postura de meditación que acostumbras, lo más cómoda que puedas para que durante la meditación pues no estés peleándote con tu postura o te estés sintiendo incómoda. Así que si está bien para ti cerrar tus ojos, cierra tus ojos un momento o fija tu mirada en un punto para que puedas tener un mayor enfoque de tu mente y no haya tanto distractor. Si tienes los ojos abiertos y quédate ahí por unos instantes sin hacer nada, simplemente tomando conciencia de tu respiración, sintiendo el entrar y salir el aire de tu cuerpo a través de tu nariz, permitiendo que todo el peso de tu cuerpo vaya hacia ese apoyo que te está sosteniendo en este momento, notando tu espalda erguida, tu coronilla yendo hacia el techo, tus manos sostenidas por tus muslos si estás sentada, ayudando a que tus hombros caigan más hacia abajo. Siente que tus pies estén realmente apoyados contra el piso. Y notando que tus piernas en este momento no están haciendo nada. Quédate ahí por unos instantes, tomando conciencia de la totalidad de tu cuerpo y de tu respiración. Te invito a llevar tu atención hacia la planta de tus pies, sintiendo ahí cómo están tus pies en este momento. Notando las sensaciones, observando. Para poco a poco ir llevando tu atención hacia todo lo largo de las piernas. Y quédate ahí también, sintiendo a tus piernas. Y notando qué es lo que hay en este momento. ¿Qué estás sintiendo?
Ahora lleva tu atención hacia tus caderas. Siente ahí todo el peso de tu cuerpo y quédate unos instantes nuevamente observando, sintiendo el peso de tu cuerpo, descansando ahí en tus caderas. Notando tal vez el eco de tu respiración en tu piso pélvico. Ahora lleva tu atención hacia el abdomen, notando ahí tu respiración, sintiendo cómo se expande cada que inhalas y cómo se contrae con la exhalación. ¿Cómo sientes ahí tu respiración? Y quizá puedas notar el eco de tu respiración en tu espalda baja y en toda tu espalda. Así que te invito a llevar tu atención a toda tu espalda, sintiendo ahí tu respiración. Y si estás recargada, tal vez notes cómo percibes más tu respiración cada que inhalas y tu espalda contacta con el respaldo. Ahora toma conciencia de tus hombros y lleva tu atención a todo lo largo de tus brazos, sintiendo su peso, notando la temperatura de tu cuerpo ahí en tus manos. Y dirige tu atención hacia el pecho, sintiendo ahí tu respiración, notando cómo entra el aire, llegando hasta tu abdomen, sintiendo el expandir y contraerse de tus costillas, para que ahora tomes conciencia de tu cuello, las sensaciones que hay en la garganta, en tu boca, labios, mandíbulas, todo tu rostro. Te invito a sentirlo, a observar qué sientes en este momento
frente, entrecejo, párpados, mejillas. Y ahora toma conciencia de las sensaciones de todo el cuerpo en general. ¿Qué estás sintiendo? Observando. Y suavizando esa atención y esa intención de tomar muy en cuenta las sensaciones de tu cuerpo y de tu respiración. Con esa intención, poco a poco, vamos a ir soltando y terminando nuestra práctica, una breve práctica, tomar conciencia de tu cuerpo y de las sensaciones del cuerpo. Cuando estés lista, podemos ir abriendo los ojos y damos por terminada nuestra práctica de meditación. Muchas gracias. Muchas gracias por esta práctica tan rica. Entonces, bueno, voy a hablarles un poquito, ¿no? Voy a hacer digamos, una introducción al curso, una introducción al tema de la comunicación, más que el curso es al tema de la comunicación, ¿sí? Entonces, bueno, es más que nada como compartir un poco los antecedentes que nos traen a este curso. Pues yo creo que hay algo, ¿no?, en lo que todas podemos estar de acuerdo, y es en que todas las culturas, a lo largo del tiempo, el lenguaje es y ha sido uno de los medios más importantes para comunicarnos, si no es que el más importante, ¿verdad? Entonces nos comunicamos de una manera verbal, nos comunicamos de una manera escrita, fundamentalmente, ¿no? Alguien podrá hablar de que no, también nos comunicamos de una manera no verbal, pero en este curso lo que vamos a estar hablando es el lenguaje verbal, básicamente, y también puede extenderse esto de los principios que vamos a estar viendo al lenguaje escrito, pero no estamos viendo, lo aclaro desde un inicio, cuestiones de lenguaje no verbal. Eso sería como un tema de de otro curso. Entonces, es nada más como recordar, ¿no?, qué pasa cuando nosotros utilizamos el lenguaje, ¿sí? Entonces, a través del lenguaje comunicamos amor, comunicamos cariño, comunicamos buenas intenciones, comunicamos otros sentimientos. Y generalmente cuando comunicamos ese tipo de cosas, lo que estamos haciendo es probablemente creando conexión, ¿sí? Creando cercanía y creando intimidad con con otras personas, ¿sí? Pero también habría que aceptar que el lenguaje lo utilizamos cuando estamos enojados y entonces lo utilizamos para comunicar que estamos enojados, ¿sí? A través del lenguaje comunicamos ira, manipulamos situaciones a nuestro favor, y con ello creamos dolor, separación, ruptura y desconexión. ¿Sí? Entonces, nada más como que quisiera
en este momento que esos dos aspectos de cómo manejamos el lenguaje como que quede claro. Creamos conexión, creamos armonía, creamos intimidad, creamos cercanía, creamos dolor, creamos separación, creamos rupturas y creamos desconexión. Y lo hacemos a través de la manera en que utilizamos el lenguaje. De manera personal, yo consciente del dolor que puede causar una comunicación brusca, impositiva, autoritaria y no empática, ¿sí? Aunado a esta sensación extraña que causa no escuchar a otra persona o sentir, percibir o intuir que la otra persona no nos está escuchando, que no nos está viendo. Entonces, desde hace tiempo que me he embarcado en temas relativos a la comunicación. Y estos son los temas que están o que van a enriquecer o van a formar parte de, de este curso, y algunos de materiales ya se los compartimos. ¿Sí? Entonces, lo primero, o sea, para mí, realmente cuando me doy cuenta de la importancia del lenguaje en mis relaciones y básicamente de cómo la manera en que yo me estaba comunicando o como alguna gente se comunicaba conmigo, generalmente provocaba situaciones difíciles, tensas, rasposas y finalmente desarmonía y rupturas. Cuando vivía en Inglaterra empecé con un entrenamiento en comunicación no violenta. ¿Sí? Entonces, en la comunicación no violenta, pues asistí a todos los cursos de la formación, pero en ese momento yo no creía en en las certificaciones, en la importancia de las certificaciones. ¿Sí? Y de alguna manera como que hay una especie de arrepentimiento de no haberme certificado porque asistí a todo. Nada más no hice los trabajos finales porque no me interesaba, según yo, la certificación. Entonces, pero hice todos los cursos de comunicación no violenta en Inglaterra con una persona que está dentro de la misma orden a la que pertenecemos a Valladita y yo, y que se llama Shanti Garba. Creo que tiene una organización que se llama Seeds of Peace. Seeds como semillas de la paz. ¿Sí? Creo que la página web es seedsofpeace.org, creo, ¿no? .org. Entonces creo que ahí lo pueden encontrar. Eh, Creo que va por su nombre budista, Shantigarba. Warren, creo que se apellida, pero no estoy muy segura, no me acuerdo muy bien. Pero con él tomé todos esos cursos en Inglaterra. Y lo que yo encontré con la comunicación no violenta es una metodología muy clara que me permitía, en muchos momentos, no siempre lo logré, pero que me permitía comunicarme desde el corazón. Porque lo que es en la comunicación no violenta, el único prerequisito pues para entrenarte, para aprender esta metodología, es que tú quieras conectarte con otra persona. Es que tú realmente quieras comunicarte con otra persona y que también estés en ese momento eh, sufriendo de alguna manera o percibiendo el dolor que causa, está chocando porque no se entienden, porque de repente se perdieron los hilos de la conversación, porque las conversaciones se fueron por otro camino, o porque dijeron una cosa y escuchamos otra, o porque dijimos nosotros una cosa y escucharon otra cosa que nosotros no queríamos decir, o porque sí queríamos nosotros decir una cosa, pero dijimos que no la queríamos decir, ¿no? Entonces y esto pasa muchas veces porque hay una falta de integración de la cual vamos a hablar un poquito durante el curso, ¿sí? Cuando no decimos lo que queremos decir, ¿sí? Que es curiosamente el título de uno de los libros. Di lo que quieres decir. Say what you mean, ¿sí? Y no digas algo de una manera obstrusa para ver que la otra gente te entienda. Y me da la impresión que muchos de nosotros hacemos eso, que a veces hablamos de cierta manera a ver si el otro o la otra nos adivina lo que estamos diciendo, esperando casi que nos adivine. Y si no nos adivina lo que queremos decir, entonces nos podemos sentir un poco desilusionadas, nos podemos sentir un poco como que no le importamos a la otra persona. Es como si la otra persona
debiera conocernos tan profundamente que aunque yo le diga una cosa, tiene que darse cuenta que queremos decir otra cosa, o sea, lo opuesto. Me acuerdo que cuando regresé de Inglaterra a finales de 2008, después de muchos años de vivir en Inglaterra, mi amiga Ñanadaki me decía, Akasha Vajre, acuérdate que cuando dicen, en México, cuando te dicen que sí, en realidad te están diciendo que no. Y yo decía, en la torre, ¿no? Tal vez eso lo sabía yo cuando yo vivía en México, pero viví 15 años seguidos en Inglaterra y los ingleses me enseñaron mucho, debo decir. Y, y así me decía Ñanadaki, mira, no, cuando te dicen una cosa realmente te están diciendo lo opuesto. Y me sentía yo bastante confusa. Entonces, bueno, esa es una de las cosas, ¿no? Yo me quiero comunicar. Y esa es la base fundamental de la comunicación no violenta, porque cuando no me quiero comunicar, para empezar, ¿sí? Cuando quiero mantenerme como un misterio para la otra persona, o cuando no quiero escuchar a la otra persona, entonces ahí se va a crear una situación un poco violenta. Esas formas de violencia que pasan por no ser reconocidas. Y a veces pensamos que la violencia es decir cosas feas, horribles, malvadas o golpear a una persona. Pero también es violento no escuchar a una persona o atribuirle significados a sus palabras que no tienen, ¿sí? Como es violento que nos traten de adivinar el pensamiento, como se dice, perdón, como se dice comúnmente. Entonces, eso fue lo que me llevó. Quería yo aprender realmente a comunicarme de una mejor manera. Y esto se venía bastante bien con los preceptos budistas, que esa es mi formación. Eh, el linaje del budismo que nosotros practicamos tiene 10 preceptos fundamentales, son 10 preceptos éticos. En esos 10 preceptos son como los 10 valores fundamentales que adoptamos para que nos guíen, para que nos sirvan como una guía para llevar a cabo una vida más ética. De esos 10 preceptos, 4 son del habla. Fíjense, 4 son del habla. Sí. El Buda eh, le dio mucha, mucha importancia al habla, a la cuestión del habla. Y encontró 4 dimensiones del habla que son muy importantes y que para mí van bastante bien. En ese momento embonaban también con esta cuestión de el entrenamiento en comunicación no violenta. Y estos preceptos son decir la verdad, hablar con la verdad, que es hablar como de una manera objetiva, hablar de las cosas como son y no como las interpretamos, pero eso lo vamos a ir viendo. Entonces es hablar con la verdad, decir aquello que es útil, que esto es bastante interesante, ¿no? O sea, yo voy a decir la verdad, pero solamente sí y solo sí es útil. Y una vez que yo la diga, voy a decirla de una manera tal que cause armonía, que cree armonía. Ahora sí que como que la verdad nos hará libres, ¿no? En este caso la verdad creará armonía. Entonces es que no cree desarmonía. Y además, hablar de una manera amable y cálida. Imagínense. Decir la verdad, sí y solo sí es útil. Y cuando decidimos que es útil, decirla de una manera amable y cálida y que cree armonía. Esto trata de contrarrestar de alguna manera algunas cosas bastante importantes, que es el habla falsa, esa habla, por un lado, decir mentiras para medio manejar la situación, para medio manipularla, para medio llevar una comunicación al fin que queremos llevarla. Este tipo de habla también para contrarrestar este tipo de habla que causa división, ¿sí? ¿Cuántas veces no decimos algunas cosas como que hablamos mal de otra persona? Y a ver si se crea ahí un poquito de división. O le decimos algo a alguien que la deja dudando de sí misma. Y eso también causa una división entre esa persona y yo, una especie como de desconexión. Entonces trata como de hacerlo de contrarrestar este tipo
este tipo de habla. Y la otra es el habla maliciosa, que bueno, se complementa un poquito con esta anterior. Y esta habla maliciosa es cuando, pues sí, cuando hablo mal de la gente, ¿no? Básicamente, ¿sí? Cuando digo las cosas pues con malicia, yo creo que todas sabemos que es con malicia. Y la otra, que es muy importante, es esto de cuánto tiempo pasamos hablando cosas que no valen la pena. O sea, por hablar, superficialidades, ¿sí? Entonces, sería como interesante en algún momento valorar esto del habla, estar hable y hable y hable, versus el silencio y el valor del silencio, estar en silencio. ¿Y qué pasa cuando no llenamos un vacío o cuando no llenamos un silencio? ¿Sí? O sea, explorarnos un poquito a nosotras mismas. Dentro de las actividades para su casa, pues vamos a recomendar también que observen esto. ¿Qué pasa cuando nos quedamos en silencio? ¿Sí? Que mucha gente dice ese incómodo silencio, ¿no? Pero bueno, ese es lo que cuando encuentro la comunicación no violenta me regresa. Ya practicaba yo el budismo, ya me había yo convertido, estaba en ese proceso de conversión al budismo y entré todavía a la exploración más profunda de los preceptos budistas. Y bueno, este eh, es algo, ¿no? que nosotros llevamos en nuestra orden, y para ser miembros de nuestra orden tenemos que practicarlo bastante, ¿verdad? Vayadipa, este asunto del habla, cómo hablamos y porque es la creación de comunidad. O sea, en esta manera en que hablamos se fundamenta la creación de la comunidad, ¿sí? Una comunidad que es creativa, una comunidad que es cooperativa, una comunidad que es propositiva y una comunidad de gente que se apoya viendo eh, pues lo mejor de cada una y comunicándolo a través de la palabra hablada o escrita. Entonces, aquí lo interesante, como lo mencioné en la comunicación no violenta, que el requisito era quererse comunicar profundamente, querer conectar con la otra persona. El requisito en el entrenamiento, en los 4 preceptos budistas del habla, es el deseo de no causar sufrimiento, ¿sí? Ese es el otro es los requisitos, perdón. El otro es el deseo de vivir alineados con nuestros valores más profundos y el deseo de vivir una vida cada vez más ética, porque desde el punto de vista del budismo, la comunicación veraz es una cuestión de ética. La comunicación amable, la comunicación veraz, la comunicación armoniosa, la comunicación útil es una cuestión de ética. Pero todo esto es si escojo uno de los propósitos, escogería el deseo de no causar sufrimiento ni a mí, ni a otra persona, ni a ambos. Lo voy a poner de esa manera. Entonces, bueno, esto está también los preceptos budistas a los cuales Abayadita y yo estamos comprometidas a practicar como miembros de una orden budista, informan también este curso. El otro elemento que informa este curso es el de la conversación compasiva, que también les pasamos el texto. Gracias, Berta, por hacerlo a PDF. Nos hiciste la vida mucho más fácil. Entonces, este texto surge de un proyecto que se llama Integral Life y lo cofundó Ken Wilber, que es uno de los psicólogos y filósofos norteamericanos más importantes del siglo pasado, pero que sigue haciendo ruido en este siglo. Se llama Ken Wilber. Y entonces, en este proyecto de Integral Life o vida integral, eh, el- este tipo de conversaciones, a las que le llaman conversaciones compasivas, pues están basadas en aquello que tenemos en común, ¿sí? Uno puede hablar, como a veces hablamos en las meditaciones de amor y bondad, en nuestra humanidad común. ¿Qué tenemos en común tú y yo?
pero también toman en consideración muy, muy importante la exploración de la diferencia, la aceptación de la diferencia y también el concepto de identidad, ¿sí? Y a mí me llamaba mucho la atención porque se trabaja el concepto de identidad y una de las cosas que creo, en las que estuve reflexionando, es de que en una conversación, cuando en ese espacio conversacional con otra persona o en un intento de conversación con otra persona, es donde o cuando tenemos la oportunidad de ver cómo es que protegemos ese sentido del yo o lo que llamamos este sentido de identidad, ¿sí? Entonces, como una de las sugerencias para observar durante la semana, esta semana que viene, lo que vamos a pedir es esto de observar qué pasa cuando una persona no está de acuerdo con lo que decimos y nos argumenta, a veces fuertemente, a veces muy contundentemente, a veces incluso un poco violenta, ¿sí? Nos argumenta en contra. ¿Qué pasa? O sea, bueno, generalmente, lo voy a decir en términos generales, pero cada una podemos ir a podemos hacer nuestras observaciones personales, ¿sí? Pero generalmente cuando yo digo algo en lo que creo, algo que pienso, o una opinión, interpretación, lo que sea, y la otra persona me dice, no, no es así, por ponerlo de alguna manera. Entonces, una reacción me siento amenazada, ¿sí? O sea, puede ser, ¿no? Esa también. Entonces ¿qué pasa? ¿Cómo entro yo en una conversación? Y aquí probablemente estaremos jalando este concepto, nada más por lo menos como concepto que maneja el poeta David White de Estados Unidos, que tiene un entrenamiento muy interesante que se llama Courageous Conversations, conversaciones courageous, ya se me fue cómo se traduce courageous, valientes, conversaciones valientes, ¿sí? Y de hecho tiene un poema que lo voy a buscar, ¿sí? También me está viniendo a la mente, tiene un poema sobre las conversaciones y en donde prácticamente lo que dice es que cuando yo entro, para darme cuenta, no, espérame, una manera de darme cuenta de que estoy entrando en una buena conversación y de que tuve una conversación con otra persona, es que al final de esa conversación yo salga de una manera diferente a la que entré, ¿sí? Entonces esa es la conversación importante que tenemos, las conversaciones valientes que podemos tener en donde yo escucho, como decía por ahí Verónica, escucho de una manera activa, de una manera profunda y compasiva lo que está diciendo otra persona y me dejo tocar por eso que está diciendo, ¿sí? Y me atrevo a contrastar y a reflexionar sobre lo que está diciendo, contrastarla con lo que yo pienso y estoy dispuesta, en caso de que así lo sea, a asumir que esa persona tiene razón. Y al tener razón, ¿sí? Yo cambio, algo en mí cambia, ¿sí? Entonces, estar dispuestas a eso. Entonces, es tenemos una conversación real y verdadera cuando entramos en esa conversación de una manera y salimos de otra, ¿sí? Entonces, las conversaciones, desde ese punto de vista, tienen el poder de cambiarnos, de movernos de lugar, de abrirnos la perspectiva, de crear y de pintar nuevos panoramas frente a nosotras, ¿sí? En bueno, aquí me salió un poquito de las conversaciones compasivas para meter de las conversaciones valientes que no había pensado hasta ahorita, de David White. Luego les paso alguna bibliografía de David White, que es básicamente él es poeta, ¿sí? Y un poco filósofo. Y le ha dedicado mucho
espacio a las conversaciones valientes. Entonces, regresando a las conversaciones compasivas, también algo que vamos a rescatar de alguna manera es que esta aproximación integra o toma en consideración este concepto que se llama ahorita, que está muy en moda y que es muy importante, ¿sí? No porque está de moda, sino por el peso que tiene en cómo nos relacionamos con otras personas. Y estoy hablando de los sesgos implícitos. Entonces, es decir, que esta postura de entrada asume que toda interacción está marcada por un sesgo. Y estos sesgos se dan simple y sencillamente por factores tales como el género, tu posición social, el color de tu piel, por la ideología política, por tu afinidad espiritual, por tu afinidad psicoterapéutica, por lo que aprendiste en tu casa, por si eres mamá, por si eres hija, por si eres hermana, ¿sí? Entonces, que todos esos posicionamientos que de alguna manera tenemos, ¿sí? Por si soy maestra de meditación, de mindfulness, miembro de una orden budista, ¿sí? Todo eso va a traer un sesgo a la manera en que yo veo las cosas. Entonces, en mi comunicación es importante que tenga eso presente. ¿Qué sesgo está entrando aquí? Que está influyendo mi manera de ver las cosas, ¿sí? Y aquí lo que entra es esta cualidad fundamental en la práctica del mindfulness, en la meditación, en la práctica de la psicoterapia, por supuesto, que es la capacidad de reflexionar, la capacidad de vernos a nosotras mismas. Ahí va a entrar mindfulness, por supuesto, como ya lo están viendo, ya pueden percibir un poquito. Y por eso vamos a practicar mindfulness. ¿Sí? Es qué está influyendo en ese momento. Ok. Estar abiertas a indagar en ese momento. Y la otra que todavía, fíjense, aquí voy a confesar, no sé muy bien cómo traerla, que me encanta esta aproximación. Me estoy entrenando ahorita en esta aproximación, este es mi entrenamiento actual, que es la indagación compasiva propuesta por el doctor Gabor Mate, que es un médico psiquiatra canadiense de origen húngaro, al que conocí, no lo conozco personalmente, pero lo conocí como autor, como expositor, cuando leí dos libros importantes de él cuando todavía vivía en Inglaterra. Uno es Cuando el cuerpo dice no, en donde hablaba mucho de, del efecto que el estrés y otras situaciones de vida tienen en nosotros. Creo que cuando estaba entrenando en mindfulness me encontré ese libro de Cuando el cuerpo dice no. Cuando estaba haciendo el entrenamiento de Breathworks, creo, la primera parte en Inglaterra, y veíamos esta cuestión del dolor, así se llamaba primero, cómo vivir bien con el dolor y la enfermedad, así se llamaba originalmente el curso de mindfulness de Breathworks, y yo empecé ahí mi entrenamiento con Breathworks, y entonces me encontré este libro, ¿no? ¿Qué pasa, no? La cuestión psicosomática. Y Gabor Mate fue el primero que yo le escuché de esta nueva ciencia que se llama psiconeuroinmunoendocrinología. O sea, es una ciencia como más global, una ciencia que ve la interacción entre cuatro grandes sistemas de nuestro cuerpo, que es el elemento psicológico, neurológico, inmunológico y endocrinológico. Y cómo estos cuatro sistemas se entretejen y responden en conjunto ante diferentes situaciones. Particularmente lo que él hablaba era de situaciones de vida, de estrés y todo esto. Entonces ahí fue que encontré al doctor Gabor Mate. Y después también porque es un experto en el tema de las adicciones, que es otro de mis temas, y escribió un libro magnífico que se llama Hungry Ghosts, o sea, los fantasmas hambrientos.
¿sí? Que es un término que viene del budismo, porque la persona adicta es como un fantasma hambriento, o sea, nunca se llena, quiere más y más y más, por eso es adicta. Entonces, bueno, y finalmente desarrolla esta propuesta este, psicoterapéutico, la indagación compasiva, es una aproximación psicoterapéutica, ¿sí? Es una metodología que permite revelar lo que yace bajo las apariencias que le presentamos al mundo, ¿sí? Cuando una utiliza esta metodología, tanto el paciente como el terapeuta van revelando sus diferentes niveles de conciencia, el clima mental que está afectando la interacción o lo que están diciendo, y sobre todo las suposiciones escondidas, las memorias implícitas y los estados somáticos que forman el mensaje real que las palabras expresan y esconden a la vez. Esto es bien interesante. Cuando yo hablo, yo estoy expresando algo y a la vez estoy escondiendo algo. Por eso todavía no estoy muy segura como si en algún momento podemos mencionar algo sobre esto. Entonces, a través de la indagación compasiva, uno como terapeuta va ayudando al paciente a que reconozca algunas dinámicas que atraviesan su vida, ¿sí? Y aprende algunas estrategias para liberarse de estas dinámicas. Entonces, bueno, en la indagación compasiva escarbamos hasta llegar al corazón de las historias, o sea, hablamos de las historias, por eso está en una cuestión aquí de comunicación y de comunicación, porque el paciente, el cliente siempre hace una narrativa, siempre nos cuenta una historia y así mismo se cuenta una historia. Entonces, con este tipo de indagaciones, vamos al corazón de la historia para ver cuál es la historia, la otra historia que no están contando, ¿sí? Que están contando, que no están contando. Y también para explorar las creencias que apoyan las historias, ¿sí? Y guiarlos a la exploración, en la exploración de la posibilidad de dejar esas historias, de dejar ir esas historias, esas narrativas, ¿sí? O al menos de desengancharse de ese poder que las historias tienen sobre ellos. Y a lo mejor pueden crear una narrativa a veces mucho más saludable, porque como decía este comentarista social, sociólogo y filósofo David Lloyd, el mundo está creado de historias. O sea, así nos comunicamos, creando historias, comunicando historias. Lo que queremos es que estas historias sean lo más verídicas posibles y que creen conexión entre las personas. Pues bien, les voy a mencionar porque yo creo que sí van a entrar aquí. Algo de esto sí lo vamos a considerar, aunque sea por lo menos en concepto, ¿sí? Que es la fe en nuestro proceso interno. Son los 7 pilares de la indagación compasiva. En la fe en el proceso interno. La fe o la creencia, creer en nuestra intuición, él le llama fe. Es tener fe. ¿Qué quiere decir tener fe en mi propio proceso? Tener fe en mi intuición. Tener fe creer en la capacidad de estar presente para mí misma, que es como tener mindfulness de mí, es este sentido de presencia y que me permite estar con la otra persona, ¿sí? Y que me permite guiar una indagación, ya es como una intervención, me permite guiar una indagación y guiar la indagación de otra persona, mi propia indagación y la indagación de otra persona. La otra son la capacidad de tomar responsabilidad de aquello que surja para mí durante la indagación. Aquí lo puedo correlacionar con las conversaciones valientes de David White, en donde en una conversación valiente pueden surgir muchas cosas, me pueden causar diferentes ansiedades, por llamarlos de una manera. Y entonces yo necesito tener la capacidad de tomar responsabilidad por la ansiedad que me causa esa conversación sin que yo se la proyecte a la otra persona. El quinto elemento es la compasión hacia mí misma, que como que deriva del previo. El otro es la compasión hacia la otra persona.
Y el último, que es sumamente importante, y a mí me gusta muchísimo, es curiosidad, ¿sí? Es decir, que cuando surja alguna cosa, yo tenga la suficiente curiosidad para no problematizar, para no volver de eso que surgió un problema, sino al contrario, que lo vea como una apertura, como una oportunidad para que yo explore qué está pasando aquí, ¿sí? En lugar de esta reactividad que generalmente tenemos es, espérate, espérate, ¿qué pasó aquí, no? Sí, esté pasando lo que esté pasando. Si yo no me juzgo, si yo no me miro mal, si yo no estoy a la defensiva, a lo mejor digo, mira qué interesante esto. Déjame investigar. ¿Qué me lleva a decir esto? Mira nada más lo que estoy diciendo. ¿En qué se apoya esto que estoy diciendo? ¿Cuál es la creencia que subyace a esto que te estoy diciendo? ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, todas estas aproximaciones van a, de una manera u otra, van a enriquecer el curso. Por supuesto, mindfulness, perdón, se me olvidaba mindfulness, que para mí y para Abayadipa, estoy casi segura, es la base, es la base, es la base. Sobre todo mindfulness del cuerpo. Nuestras meditaciones, nuestras prácticas van a ser basadas en el cuerpo como un recordatorio de regresar al cuerpo. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que es cuando alguien no te escucha, cuando alguien te habla feo, cuando alguien no te susurra las cosas bonitas al oído, ¿sí? O al revés, donde se siente en el cuerpo, ¿sí? Entonces, necesitamos como estar eh, muy, déjame si Jimena creo que se desconecta. Entonces es como estar muy, muy conscientes de esto para poder hacer una intervención. O podemos hacer una exploración o una intervención. Fíjense, son dos momentos muy diferentes cuando yo estoy observando mis patrones de comunicación. Lo repito. Cuando yo estoy con curiosidad observando mis patrones de comunicación, o cuando así puedo observarlos, perdón, cuando estoy frente a mis patrones de comunicación, o puedo observarlos con curiosidad y explorarlos e interesar en cómo se da, lo cual quiere decir que lo voy a dejar correr al patrón, pero con mucha conciencia. Me estoy peleando, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo lo que quiero ver es cómo me peleo, qué me calienta a mí, qué me activa a mí, o qué cosas digo yo que activan a la otra persona. Entonces, eso es explorar con curiosidad el, perdón, el patrón en el momento en el que está ocurriendo. Y la otra es cuando hago una intervención. Como mencionaba anteriormente, dentro de estas prácticas que se van a sugerir en casa, es esta de a ver cómo, si una conversación se está yendo por un ladito peligroso, ¿cómo puedes intervenir con estas cosas que vas a aprender para regresarla, para cambiarle el tono, ¿sí? Dándote cuenta de que te está causando también reactividad, de que te puede causar ansiedad, pero metes también ahí una intervención pequeña, autorregulas, ¿sí? Y lo que haces es, voy a ver cómo puedo cambiar esto. Y tú metes una intervención verbal y te das cuenta cómo tú puedes cambiar, cómo en ti hay un shift, un movimiento importante, y lo mismo pasa con la otra persona, y de repente el aire se destensa, la atmósfera está ligera de nuevo. Estamos otra vez chidos aquí comunicándonos, ¿sí? Entonces, bueno, entonces, como iba a decir hace rato, en este curso vamos a estar echando mano de estas aproximaciones, aunque el eje medular será esta metodología o los puntos que maneja la CNV o comunicación no violenta, porque es una metodología muy clara con 1, 2, 3, 4 pasitos, y entonces eso lo vamos a enriquecer con elementos que vienen de las otras posturas, digamos, aproximaciones o propuestas de comunicación. ¿Ok? Bueno, queridas amigas, después de esta
introducción, que les vamos a pasar, acuérdense, el video y el audio para quien quiera escucharlo de nuevo. Al rato voy a decir algo más, ¿sí? Pero por lo pronto quisiéramos invitarlos a que se junten en pares y les voy a dar 3 preguntas, ¿sí? Entonces, ahí les van. Es como pensar en una situación, ¿sí? Van a pensar en 3 situaciones, pero no les voy a decir. Pensar en una situación en donde alguien fue brusco, violento, arbitrario o autoritario contigo, verbalmente estoy hablando, ¿no? No tiene que ser así como que te gritó y te maltrató horrible, sino sin eso. Y ver cómo te sentiste en cuerpo, o sea, a ver si puedes recordar que te está diciendo algo y te lo está diciendo de una manera poco amable o algo así. ¿Cómo te sentiste? Y luego, después de eso, ¿cuál fue el efecto? ¿Sí? ¿Qué efecto tuvo que esta persona te hablara de esta manera? Entonces, nada más es como para poner nuestra línea base. O sea, como reconocer qué pasa cuando nos enfrentamos a este tipo de comunicación. El segundo, también la segunda, de preferencia una situación diferente, que si has estado en una situación donde tú has hablado de una manera brusca, violenta, autoritaria, arbitraria, y cómo se sintió la otra persona. ¿Cómo te sentiste tú después de la otra conversación, de esa conversación, después de haber sido así? ¿Cómo se sintió la otra persona que tú te hayas dado cuenta? ¿Y cuál fue el efecto? Y la tercera es una situación en donde ambos partes fueron bruscas, violentas, arbitrarias, autoritarias. A lo mejor así son siempre, ¿no? Ambas partes somos así, pero trata de pensar en 3 diferentes donde claramente se vio que la otra persona fue así y que, pues si fuiste tú también fue por reacción. Y en la otra situación es donde tú llegaste así y la otra fue por reacción. Y luego donde los dos, ¡pum! Así estaban como decimos aquí en Durango, ¿no? Como aguijón de alacrán. Sí. Aunque dicen que 2 agujas no se pican, o 2 alacranes no se pican. Pero bueno, estaban así, ¿no? Y cómo se sintieron y qué pasó. ¿Queda claro? ¿Sí? Ok. Entonces las vamos a poner y van a tener aproximadamente unos 10 minutos. Se dan tiempo de platicar. Ahí les va. Entonces, dejen, quiero que, ahí va. Aquí voy a cambiar a algunas de ustedes, ¿sí? 9 al 3. Entonces, para que a Valladipa, ahorita que salió ahí en uno, a Valladipa no entra. ¿Ok? Ahí va, ya está. Vamos a seguir y ya un poquito más adelante vamos a tener la oportunidad de compartir, ¿no? Pero quiero complementar un poquito lo que estaba comentando, ¿sí? Y hacer una presentación breve de la estructura de la comunicación no violenta, ¿no? A la cual vamos a ir enriqueciendo, como les comenté anteriormente, con lo que acabamos de ver. Entonces, aquí algunas sabrán que la comunicación no violenta la crea, la propuesta, la presenta Marshall Rosenberg, ¿sí? Y bueno, a partir de él muchas otras personas lo han trabajado de diferentes maneras y en diferentes contextos.
hay una aproximación a la comunicación no violenta de un chico que no me acuerdo, la verdad, cómo se llama, pero me acordé cuando estaba preparando esta sesión que me tocaba a mí hoy, que él habla de la cuestión de la previolencia, ¿sí? No habla de la violencia, de comunicación violenta como tal, sino más bien habla como de grados habla de grados de violencia y habla de previolencia, ¿sí? Es decir, de algunos patrones de comunicación que pudieran en un momento dado llevarnos a, a cuestiones más violentas, es cuando las cosas van escalando, ¿sí? Entonces aquí, por eso dice, hay cuestiones, hay grados de violencia, ¿sí? Entonces, es muy diferente la violencia, o sea, como matar a una persona, por ejemplo, a el a otro o golpearla brutalmente también. Y esos son comportamientos obviamente violentos, ¿no? Son acciones claramente violentas que obviamente causan daño. Pero hay otro tipo de acciones que no suponen un dolor físico y que no son tan claramente, o al menos incluso a veces no tan socialmente, no son violentos, y a veces no se consideran como violentos simplemente porque quizá no causan un dolor físico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el que alguien insulte, amenace o algo no causa per se un dolor físico como tal, como lo causaría que lo golpearan, ¿no? Aunque puede tener otro tipo de consecuencias. Entonces, esta aproximación a la comunicación no violenta, de hecho, nada más es como un ángulo, ¿no? Como darle una especie de, no sé, a veces me gusta como algo como una arista importante, ¿no? Que es de que para llegar a un comportamiento que es claramente violento, pues esto se pasa normalmente por una fase que este chico, que me voy a acordar de su nombre en algún momento, le llama de violencia latente. Y este es un estado incipiente de violencia de la cual normalmente no somos conscientes. Y no somos conscientes de ella simple y sencillamente porque está como enraizado en la forma habitual en que nos comportamos, en la forma habitual en que nos comunicamos, ¿sí? Está firmemente instalada en nuestra cultura y que nos va acercando de alguna manera, nos guste o no, a comportamientos que son manifiestamente violentos, ¿sí? Pero es algo que se puede considerar hasta normal, esa manera de hablar dentro de una cultura, dentro de una familia también, ¿sí? Entonces, pero son previolentos. Entonces, aquí la idea es de darnos cuenta de este tipo de comportamientos, o sea, es darme cuenta de que en la manera en que estoy diciendo las cosas hay una violencia latente o hay una violencia intrínseca, o para mí es como esos son pequeños actos de violencia que a veces, como dije, ni se siente, ¿no? Y cuando empezamos a darnos cuenta de estos patrones incipientes de violencia, entonces podemos tal vez evitar que haya una erupción de violencia e incluso una espiral de violencia en una interrelación personal o al interior de la familia. ¿Ok? Y también una de las cosas es que cuando hay una situación un poco difícil, controvertida, cuando nos damos cuenta de estos estados incipientes de violencia, tenemos una mayor oportunidad de manejarlos, de gestionarlos. Lo que no es el caso cuando la situación ya escaló, lo que no es el caso cuando ya estamos súper calientitos, metidos en una mega discusión y cuando ya es insostenible o cuando de plano ya perdimos
el hilo de la conversación. ¿Cómo es que llegamos aquí? ¿Cómo es que empezamos con esto y ahora estamos con esto? ¿No? Es cuando entra el pasado y luego entra el futuro y luego entran las suposiciones y de repente es como I'm lost. O sea, me encuentro totalmente perdida en el script de esta historia que está bastante tensa y bastante violencia. ¿Sí? Entonces, el mindfulness nos ayuda mucho a darnos cuenta de esto, ¿no? Cuando empezamos a observar, que es lo que le vamos a pedir a ustedes que empiecen a hacer esta semana, es empezar a observar mis patrones de comunicación para darme cuenta de si ahí hay algún tipo de violencia latente o incipiente. ¿Ok? Entonces, déjenme, me voy a adelantar un poquito por cuestiones de tiempo, lo que había escrito un poco de rollo, ¿no? Para hacer el punto, ¿no? Una de las cosas fundamentales en la comunicación no violenta, ¿sí? Además de darnos cuenta de esa manera como nos comunicamos, es de que la violencia latente o el estallido de la violencia es una expresión un poco trágica, dramática, de necesidades no satisfechas. ¿Sí? Cuando nos enojamos, cuando nos molestamos, cuando nos peleamos, es porque seguramente hay una necesidad que no ha sido satisfecha. Pero esta necesidad a veces no ha sido satisfecha no porque la otra persona no esté pendiente de nosotros, no porque la otra persona no le interesemos a la otra persona. Muchas veces es porque no sabemos comunicar nuestras necesidades y también porque la otra persona no es muy buena para escucharlas. ¿Sí? O cuando una persona es violenta hacia nosotros es porque de alguna manera u otra no estamos satisfaciendo su necesidad. Una necesidad que seguramente tampoco tiene clara y que muchas veces cuando nosotros aprendemos este tipo de aproximaciones a la comunicación, aproximaciones, metodologías de comunicación, a veces pues va a ser muy interesante el reto, o a veces nos encontramos ante el reto interesante de ayudarle a la otra persona que nos está gritando, ¿sí? A que nos exprese su necesidad, ¿sí? Escucharla con empatía, escucharla activamente y ayudarle a que aclare algo que tal vez no le es claro en ese momento. ¿Por qué? Porque está tan frustrado, tan frustrada, metida en su propia historia, en su propia temática, que lo único que va a hacer es gritar, patalear, berrinchar y probablemente insultarnos y enojarse. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los retos maravillosos en la comunicación no violenta y también desde el budismo, es cuando yo veo a través de la violencia o aparente violencia de la otra persona. El budismo te invita a que veas a una persona que no la está pasando bien y la comunicación no violenta te invita a ver a una persona cuyas necesidades importantes no han sido satisfechas. ¿Sí? Sé que es difícil, pero ese es uno de los retos de la comunicación no violenta. Entonces, hay 3 elementos en la comunicación que entran en juego en la comunicación no violenta, ¿sí? Que no me acuerdo si vienen en el libro o no, ¿no? Pero los tengo marcados de todos modos. Que es, lo primero es la autoempatía. O sea, hay una implicación de una autoempatía. Es decir, que de una empatía y una autoempatía. ¿Sí? O la empatía, voy a ponerlo de esta manera, y por eso le pusimos conversación o comunicación compasiva y empática, ¿sí? En donde la empatía es hacia una misma, es autoempatía, es de darme cuenta de que no la estoy pasando bien, de que no estoy encontrando una manera para comunicarme con la otra persona y que a lo mejor estoy teniendo este lenguaje
previolento, lo voy a llamar de esa manera, previolento hacia mí misma, ¿sí? También. Porque no solamente va a ser hacia la otra persona, sino hacia mí misma, simple y sencillamente porque no estoy encontrando maneras de comunicarlo. Y el objetivo aquí en autoempatía es de cuidarnos y de utilizar ese lenguaje compasivo hacia nosotras mismas, ¿sí? Porque no podemos tratar a los demás bien, amablemente y sin violencia si no lo hacemos con nosotras mismas. Porque al final del día se los vamos a cobrar, fíjense, ¿sí? Va a haber resentimiento en nuestra interacción con las otras personas, porque yo voy a ser buena, empática y compasiva con la otra persona, pero no lo estoy siendo para conmigo y a lo mejor tampoco estoy recibiendo eso de la otra persona. Parte de las necesidades que yo voy a manifestar está eso de que la persona sea amable conmigo. ¿Sí? Todos tenemos esa necesidad. La otra es la honestidad. Y entonces es como nos expresamos de una manera honesta y utilizamos el proceso de la comunicación no violenta para expresar a las demás personas cuáles son nuestras necesidades sin utilizar un patrón de previolencia o de violencia, ¿sí? ¿Cómo se lo comunico? Yo con muchas de mis clientes o pacientes escucho esto, ¿no? De que a veces no encuentran una manera de comunicar más que violencia, o sea, o previolenta. O sea, yo creo que previolenta tiene que ver con aquello que les mencionaba anteriormente, de cómo a veces manejamos la información de una manera tal que queremos obtener un resultado X, ¿sí? Eso es previolento y no estoy siendo muy clara. A lo mejor hay una situación difícil ahí, pero bueno, también vamos a ver esas situaciones que percibimos difíciles para comunicarle a otra persona lo que necesitamos. A veces a lo mejor es imposible porque la otra persona no está dispuesta a escucharnos. Y eso también hay que tomarlo en cuenta para tomar probablemente decisiones. Y la otra está la escucha empática, que también la vamos a llamar activa. A lo mejor no sé si sea la misma aproximación que va a utilizar Verónica con su coach, pero sí la vamos a poner la escucha activa, la escucha profunda, como la maneja Thich Nhat Hanh, este monje vietnamita, sobre todo esta empática, ¿no? ¿Cómo escucho yo empáticamente a la otra persona? O sea, ¿cómo utilizo la comunicación, este esquema que nos da la comunicación no violenta, algunos tips que nos dan las conversaciones compasivas para recibir un mensaje, lo que decía hace rato, un mensaje de la otra persona que se está comunicando de una manera previolenta, ¿sí? Y cómo puedo transformar esa comunicación en una comunicación que favorezca el diálogo, que favorezca la conexión, que favorezca la comprensión, ¿sí? Y no en un estilo de comunicación que lo único que favorece son los monólogos, ¿sí? Y son monólogos violentos. Es muy interesante. Simplemente cuando se discutan con alguien y como que no se escuchen, cuando reflexionen a posteriori, si pueden, o a lo mejor lo pueden observar en el momento en el que está pasando, dense en cuenta que cuando se están peleando las dos personas están metidas en un monólogo. O sea, o detente tantito para escuchar a otra persona y te das cuenta que la persona está hablando consigo misma. O sea, que tú no existes ahí, ¿sí? Que ya dejaste de estar tú. Y bla, 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 y nada más. Y le da vuelta y nada más está hablando consigo misma. Bueno, lo mismo que lo que hace esa persona también lo hacemos nosotros. En estas discusiones a veces fuertes que estamos teniendo, sí, que son esos monólogos, nada más. Dos personas que están hablando consigo mismas. Entonces, si en algún momento les sucede, ojalá y tengan la suficiente curiosidad como para observar ese aspecto. Y si no, pues a veces es más fácil ver al otro. Da un paso atrás, como que deja de discutir y escucha a la otra persona y te vas a dar cuenta que está en su monólogo.
loco y violento. Pero acuérdate que tú también estuviste y que también eres capaz de estar en ese monólogo loco y previolento, ¿sí? Entonces, bueno, para eso es para lo que se trata esta escucha empática, para no estar en esos monólogos locos y violentos, ¿ok? Entonces, bueno, esas son las tres cosas: expresiones honestas, el habla honesta, la escucha empática, la autoempatía y escucha empática y compasiva también, ¿no? También ver de dónde viene la otra persona y poder responder a, pues, a que la está pasando mal. A grandes rasgos, hay 4 pasos en CNB que, repito, vamos a estar enriqueciendo con otras aproximaciones. La primera es la observación, ¿sí? Y esto es como, es una aproximación como fenomenológica, ¿sí? La aproximación fenomenológica trata de describir las situaciones como están pasando. Lo rojo es rojo, ¿sí? Lo negro es negro, lo blanco es blanco, este, y no, bueno, no sé si es azul exactamente, ¿no? Pero ese color es ese color. Y no decir como yo creo que, ¿sí? O sea, lo que va a estar muy pendiente esta observación es de cuando en lugar de hacer una observación estamos hablando de un juicio o de una interpretación. Entonces, es mucho de mindfulness, ¿sí? Eso que es, mindfulness es la conciencia que tenemos de observar las cosas como están pasando sin juzgarlas. Pues aquí es como el mindfulness de las otras personas también, o de las situaciones, del medio y de las situaciones, que es describirlas como están pasando, ¿sí? De decir, el presidente de la República dijo estas cosas esta mañana. ¿Sí? Nos dio el decálogo de la buena conducta esta mañana para esta época de la pandemia, que estuvo mucho en las noticias el día de hoy. Y no como yo, que llegué con mi cuñado, que es súper amilista, y le digo, este pinche viejito loco. Y pues, no. Entonces, pues imagina, ¿no? Ahí fue completamente el juicio. Y luego dice, entonces me di cuenta de cómo llegué yo y perdón, ¿no? Pero ya verán que no fue nada amable, ni nada compasivo, ni nada, al contrario. Le hice un juicio del presidente y le llamé pinche viejito loco, ¿no? Perdón, ¿no? Entonces, la cosa era que decía, ¿qué? Pues, la idea era hablar un poco sobre el decálogo del presidente, pero empecé con eso, pues no tuvo ningún fin bueno, ¿verdad? No nos peleamos, ¿verdad? Pero no tuvo un fin apropiado. Entonces, bueno, esa es la cuestión de la observación. Después, puede ser que esa situación específica, haber escuchado al presidente, me haya causado a mí alguna reacción, algún sentimiento o alguna actitud, ¿sí? Y entonces, aquí la cuestión es hablar de mi lugar. O sea, en lugar de decirle como le dije al viejito loco, entonces era como decir, bueno, cuando yo escucho al presidente decir eso, lo que en mí surge es esto, pero hablar desde mi propia postura y no decir, este señor me está causando esto a mí. Es un poco así, ¿no? De hablar desde lo que a mí me pasa, aprender a hablar desde mi lugar, sí, aprender a comunicar de aquí. Por ejemplo, hay muchas situaciones actuales que nos causan o me causan a mí, yo creo, ansiedad. Y entonces es, pues esto, cuando yo escucho esto en la radio, cuando sucede esto con algún paciente, cuando sucede esto en la familia, yo lo que siento es esto, tratar de comunicarlo lo mejor posible. Ahorita suena muy fácil, ¿no? Pero vamos a ver cuál es bien cómo va todo eso. Después de aquí es las necesidades, ¿no? Que es muy importante clarificar mis necesidades, que es algo que la mayoría encontramos muy difícil. De por sí encontramos muy difícil identificar cuáles son nuestros sentimientos, cuáles son nuestras actitudes, de dónde venimos, o sea, de dónde está surgiendo esto que estoy diciendo en este momento. ¿Sí? Eso es ahí donde entra mindfulness, es ahí donde vamos a utilizar esa herramienta tan importante que ya muchas de nosotras sabemos utilizar, ¿sí?
que es cómo estoy yo consciente de lo que escucho, o sea, de lo que está entrando por el portal de mis oídos, por ejemplo, o de mis ojos, que es la escucha y demás, y lo que siento, la sensación agradable o desagradable que en mí crea y el patrón que se dispara reactivamente a partir de lo que leo o a partir de lo que escucho. ¿Sí? Entonces ahí entra, pero como guante así, chido, como anillito al dedo, entra todo el tema de mindfulness, toda esta reactividad que podemos tener cuando escuchamos, cuando algo entra por estos dos portales, que son los ojos cuando leemos o cuando escuchamos. ¿Ok? Y bueno, aquí y también va a entrar algo de mindfulness cuando veamos que cuando hay una reactividad, sabemos que hay esto que Gabor Mate habla, las memorias implícitas, que entró ahí en juego, ¿no? ¡Shu! Que me disparó, ¿sí? Y ahí me permitiría en un momento dado, no sé si tengamos tiempo o no, pero vamos a dar ahí por ahí la instrucción de cuando ahí es como exploro cuáles son mis creencias, cuáles son todo, pero sobre todo para ver qué me está faltando a mí aquí, esta necesidad, una necesidad claramente planteada, ¿sí? Aquí es como clarificar qué es lo que está en juego. Generalmente es algo de necesidades y ver si estas necesidades son necesidades reales o no, porque eso también vamos a ver qué es eso de la necesidad. Y después viene este elemento de comunicarnos, ¿no? Comunicar esto que yo necesito y darnos cuenta cuando es razonable, digamos, ¿no? Sí, porque cuando clarificamos una necesidad, pues esperamos que la necesidad sea razonable. O sea, no voy a pedir que alguien esté todo el tiempo conmigo o que me esté chuleando todo el tiempo. Tengo una necesidad de que me chuleen, pues no, ¿verdad? O sea, a lo mejor tengo una necesidad de conexión. ¿Cómo se puede satisfacer sanamente esa necesidad de conexión? ¿Sí? Y después vamos a hacer, ¿cómo le puedo pedir a alguien? Esto es, creo que uno de los puntos cruciales, ¿cómo le comunico a alguien mis necesidades? Sobre todo esas necesidades tan básicas, ¿no? Que es la de comprensión, la de comunicación, digo, la de conexión, la de afecto, la de seguridad y necesidades importantes, ¿no? Como por ejemplo, estamos todo el mundo en la casa y hay alguien que llega a la casa y se tropieza con el juguete del niño o de la niña, así, y se cae, pues ahí hay una necesidad importante, que es una necesidad ahí de que se mantenga ahí el ambiente despejado, ¿no? Por lo menos, porque entonces tiene que, en lugar de castigar a la niña en el rincón, y de regañarla y de hacerla sentir mal, o con que en sus palabras, o sea, utilizar un lenguaje previolento con la niña, con la hija, pues aprender a decirle desde su necesidad vulnerarse, porque ahí nos vulneramos y comunicar qué es lo que yo necesito en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, ese es, digamos, puedo decir más, pero pues, como siempre, gana un poquito el tiempo, se me va así como volando, pero como que da una entrada, ¿no? Y ahí les pasamos un montón de material, eh, a lo mejor paso más material, en donde podemos ir explorando algunas cosas, pero teniendo la estructura básica, la estructura fundamental y otros principios importantes, ¿sí? Que apoyan esa estructura, pues creo que nos va a dar un muy buen empujón. ¿Ok? Bueno, nuevamente las voy a invitar a un cuartito con una compañera para lo siguiente. Aquí es les voy a hacer, para hacer, ahí es donde están las preguntas. Ahí están, las tengo acá, permítanme. ¿Sí?
para compartir alguna reflexión sobre las siguientes preguntas. Esta cuestión, ¿no? ¿Cómo resuenas o no? Nada más así, ¿no? De resonar o no con este concepto del comportamiento previolento o lenguaje previolento, ¿sí? Que si puedes, que si resuenas, que si lo puedes identificar. Sí, y si no lo puedes identificar en ti, o sea, ver si lo puedes identificar en alguna persona con la que estés en comunicación. Porque a veces cuando lo podemos identificar en otra persona, poco a poco y de una manera muy amable, podemos voltear la mirada para vernos a nosotras y darnos cuenta que le entramos también en ese patrón de interacción un poco previolento y luego realmente y radicalmente violento con otras personas, ¿sí? Entonces, esa puede ser, esa es una pregunta, a ver si puedes identificar, resonar con esto de los lenguajes previolentos y luego cómo un lenguaje previolento puede escalar. A ver si puedes pensar en una situación donde este lenguaje previolento escaló a un conflicto en donde entraron a este monólogo violento, ahí, monólogo de dos. Y la otra es de que una vez que no estás en la situación, o sea, cuando los ánimos se calman, si te es posible hablar de lo que sucedió después. Porque la mayoría de nosotros nos sentimos incómodas, nos sentimos, pues la experiencia no es buena, ¿no? Entonces, ¿qué tan buenas somos para regresar o a la mesa de la conversación o para poner una situación en la mesa, ¿no? Como decir, pues esta manera en que nos comunicamos parece un poco violenta, por decirlo así, ¿sí? O terminamos peleándonos. ¿Podemos hablar de ello? ¿Sí? ¿Qué tan buena eres para hacer eso? Y no estoy hablando con tu pareja, no, estoy hablando con tus hermanas, con tus hermanos, con tus amigas, tus amigos. Si hay situaciones que favorecen eso para ti o no, ¿sí? Y qué condiciones favorecerían desde tu perspectiva que tú te puedas comunicar de una manera más directa y amable con otra persona. Y por último, sé que son varias cosas, pero yo creo que los puedes interconectar en una sola situación. Por último, qué tan buena eres identificando y comunicando tus necesidades. Quiero meter otra, ¿no? Pregunta, como qué tan buena eres escuchando a otras personas. Pero bueno, ahí lo van viendo. Lo repito, ¿no? Es si te reconoces en lenguaje previolento, cuando lo utilizas, si escala o no escala, si puedes hablar después del tema, si puedes identificar tus necesidades y comunicarlas y si puedes escuchar a la otra persona. Son como 5 cosas que generalmente se presentan en una conversación difícil. ¿Ok? ¿Sí? ¿Listas? Ok. Entonces ahí van. Creo que están todas aquí. Ahí van, las voy a poner en Déjenme las reacomodo tantito, espérenme tantito. Leti, ¿estás ahí? Sí, aquí Ah, estoy. Hace para, rato no sé qué pasó, que para, no pude entrar con otra persona. ahorita te incluyo. ¿Ok? Sí, si puedes Gracias. abrir tu video, Leti, estás en el 5, déjame, te voy a pasar a alguien al 5. Entonces, deja ver quién más está aquí. ¿Quién más está solita? Valentina. Creo que ya están todas bien. Ahí va. Ya les envié el invite. Tú no estás, ¿verdad?
Ahorita te acomodo. Espérame. Lupita. 7 grupos de 2, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que Lupita no estaba en grupo. Ah, sí. Ahorita te pongo, Lupita, espérame. Pues te voy a mandar a Lupita. Ahí vas. Ya, Lupita. Ya te mandé invitación. Valentín, ya está. Valentina, te tocó con Paola y Reina. Ahí está ya. Factor también cultural muy importante, que es el lenguaje no inclusivo, que está generando como alguna violencia, ¿no? Y muy concretamente la violencia de género. Sabemos que en nuestra lengua hemos adoptado frases y cosas que tienen que ver con la violencia de género. Entonces a mí estas cosas sí me provocan un malestar y procuro ponerme a la altura para no generar como esta controversia y volverme al otro lado y volverme como una feminista radical, ¿no? Entonces, Sí. creo que eso es una cosa importante, el tener un lenguaje inclusivo y reflexionar en esto, ¿no? Cómo hablo y qué términos hablo para que cuando yo hable no haya como esta violencia de género que existe mucho en la lengua española. Gracias. Sí. Y en la gringa también. Digo, en inglés también. ¿Quién más quiere compartirnos algo? Lupita. Sí, justo coincido con Marianto. Les estaba comentando en el grupo que cuando estabas hablando yo no pude evitar el recordar ciertos enfrentamientos en mi trabajo, ¿no? Que es así como más cultural. Yo, como muchas, trabajaba en un área donde eran más hombres que mujeres. Y entonces los comentarios de las mujeres los minimizaban. Y entonces uno tenía que ponerse muy previolenta para a veces lograr ser escuchadas, ¿no? Llegamos al punto en que éramos, no sé, 11 o 12 personas en el equipo y éramos solo 3 mujeres. Y nos tuvimos que poner de acuerdo entre nosotras para que, a ver, si Laura dice algo y estoy de acuerdo, la voy a apoyar en ese momento y decir, yo estoy de acuerdo con ella. Y la otra igual, yo también estoy de acuerdo con ella, como para tratar de apoyarnos entre nosotras y que no llegáramos a esa violencia, pero coincido mucho con Marianto, o sea, esa violencia de género como que nos predisponemos o como que, no sé, es cultural, ¿no? Que teníamos que llegar, es más, ya preparadas para un enfrentamiento. Entonces, pues sí, y es difícil no llevarlo no escalarlo a otras relaciones, ¿no? Sí. Uh-huh. Aquí es muy importante esto, ¿no? Cuando yo llego a una conversación con la espada desenvainada, ¿no? Uh-huh. Que es muchas veces, por diferentes razones, llegamos así a las conversaciones. Una más, tenemos tiempo para una más. ¿Quién se anima? Ok, yo, porque me acabó de suceder. Ok. Bueno, que creo que el secreto que ya encontré hoy y debo de practicar es la manera cómo debo de comunicarme y las necesidades que tengo yo o que tiene mi esposo. Porque, por ejemplo, ahorita él me estaba esperando para cenar porque yo le dije igual y hay un break, pero no lo ha habido. Entonces le digo, la manera como se lo comuniqué, oye, amor, ¿quieres cenar, adelantarte? Pues ya agarró su vaso de leche y su pan y ya cenó y ya me dejó. Y yo después dije, oye, ¿cómo le hubiera dicho? Oye, amor, pues, ¿me puedes esperar para cenar o quieres adelantarte? Oh. Así mi cabeza dando vueltas y, ay, ¿cuál era la manera de decirle? Sí. O sea, no sé porque a veces digo las cosas así como las pienso y no las proceso, o realmente mi manera de comunicar está muy errónea, no sé. Vamos a irlo explorando, Valentina, no te apures. Sí, okay. Que de eso se trata, ¿no? Y eso, fíjate, una cosa tan, pues, digamos, de una manera como sencilla, ¿no? O sea, ¿me esperas o no me esperas a cenar? Porque resulta que las mises no nos dieron un break, ¿no? Entonces, sí. Ok, ¿Yadipa? Sí. Bien, chicas, bueno, pues ha llegado el final de la sesión.
Entonces, gracias por todo lo que compartieron. Muy interesante, porque de aquí vamos a empezar a explorar en las demás sesiones, justo cosas tan sencillas, tan cotidianas como lo que acaba de decir Valeria. Entonces, vamos a cerrar nuestra sesión. Quédate ahí, tranquilita, sin hacer nada. En tu postura de meditación, si estás ahí sentada en tu silla, te invito a que cierres los ojos un momentito. Sientas cómo ha quedado tu cuerpo después de haber compartido esta última vez. Y deja por un momento todos los cuestionamientos, todo lo que haya surgido de esta conversación. Toda la actividad mental que hayas tenido y que tengas todavía. Las palabras son ventanas o son paredes. Siento que tus palabras me sentencian, que me juzgan y que me apartan de ti. Pero antes de irme, tengo que saber si eso es lo que quieres decirme. Antes de erigirme en mi defensa, antes de hablar herida o asustada, antes de levantar esa pared de palabras, quiero saber si verdaderamente he oído. Las palabras son ventanas o paredes. ¿Nos condenan o nos liberan? Ojalá que al escuchar, al hablar, resplandezca la luz del amor a través mío. Hay cosas que necesito decir, cosas muy significativas para mí. Si no me expreso claramente con mis palabras, ¿me ayudas a ser libre? Si te pareció que quise rebajarte, si creíste que no me importabas, trata de escuchar a través de mis palabras los sentimientos que compartimos. Ruth Bebermeyer. Pues muchas gracias, chicas. Con esto nos vamos casi a la cama. Espero que las palabras son ventanas o son paredes no nos retumben tanto en la almohada esta noche. Durante la charlita brevemente les mencioné algunas cosas que pueden hacer en casa, ¿no? Para empezar estas exploraciones. Se las pongo en el chat, ¿sí? Para que las tengan en cuenta. A más tardar mañana en la mañana, porque ya me voy a la cama, porque si no me quedo clavada en la computadora y no puedo dormir. Entonces... Incluso, amiga, como sugerencia, las preguntas que pusiste también serían un medio de exploración y de práctica. Sí, se las voy a mandar. Buena idea, también se las mando. ¿Sale? Ok, chicas. Buenas noches. Gracias, adiós. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Adiós, gracias, buenas Chao, noches. Lili. Bye. Chao, chao. Bye. Gracias a las que conviví.
Gracias. Ya iba a decir yo de nada. No, no es cierto. Gracias, Susi. Buenas noches. Chao, chao, Bye. chicas. Que sueñen con los angelitos. Cuídense, cuídense. Todavía están Gracias. rojos. Sí, semáforo rojo todavía. Buenas noches. Gracias. Bye. Chao. Y ojalá nos puedas compartir ese poema, Valladipa, en el grupo. Viene en el libro, ¿no? De comunicación no violenta, creo. En el, Ok. en el que les mandé, Reina. El primero que mandamos. Al final del prefacio está. Ah, ok. Gracias. El prefacio está. Si no lo encuentran, nos dicen de todas formas. Ok. Bueno, hasta pronto. Bye. Voy a cerrar la conversación, amiga. Nos hablamos ahí, ¿sale? Ay, que descanses. Igualmente.